Nos visita Héctor Iaconis, lo había anticipado. Buen día, Héctor, bienvenido. Día. Gracias Gracias por venir hasta aquí. Muchas gracias. Sos casi una figurita difícil porque tenés tantas actividades, tenés tu trabajo no. particular y a veces es difícil, pero siempre es un gusto que vengas. Muchas gracias. Tenés tanto a veces para decir. Integrás la biblioteca de estudios históricos de 9 de julio. Sí, en realidad la Biblioteca de Estudios Históricos del 9 de Julio es un proyecto que, digamos, no tiene en sí un espacio físico con la estructura de una biblioteca. Es el nombre. Es la denominación del proyecto y bueno, y por supuesto el espacio donde albergamos, que es un espacio privado, que no está abierto al público, salvo con un pedido previo, en los cuales abiertamente, con muchísimo gusto los recibimos y hemos recibido a quienes deseen investigar. ¿Eso dónde está funcionando? Funciona en mi domicilio. Claro, hay que hacer un pedido previo en virtud de que no tiene acceso, digamos, directo desde la vía pública. Claro. Entonces, pero con muchísimo gusto, toda vez que nos lo han solicitado y nos lo solicitan, con muchísimo gusto los recibimos. Con un cafecito y para que puedan consultar la documentación. ¿Esa situación te deja más tranquilo? Porque digo, ¿por qué? Porque si saldría del espacio que vos contenés ahí todo eso, cuidás, protegés, si saldría de allí, ¿temés que pueda correr algún riesgo de que desaparezca algo? En realidad no. Lo que nosotros conservamos fundamentalmente es trabajo de investigación y copias de documentación que puede estar en formato papel, estas copias, o bien digitalizadas. Tenemos también algún material que es material, digamos, también de investigación, que sí es original, que algunos vecinos los han ido poniendo a nuestro cuidado a lo largo de algunos años y que son precisamente los que constituyen la parte del archivo documental que, como comentaba, no tienen que ver con un tema general, sino que muchas veces son temas específicos. Por ejemplo, material fotográfico, que a veces hay personas que me dicen, ¿te sirve tal material? Y cuando voy a verlo, muchas veces lo tienen dispuestos para tirar, y se trata de material muy interesante. Valiosísimo. Que muchas veces la gente dice, ay, yo no sé quiénes están en la foto. Entonces, como en muchos casos hemos almacenado en un programa digital muchos retratos, es muy fácil detectar muchas veces personas que a simple vista, digamos, no se sabe quiénes son. No se sabe quiénes son. ¿Y que hay un programa para eso? Sí, tenemos un programa que ahora, para todo lo que tiene que ver con el procesamiento de documentación histórica y, bueno, sobre todo material impreso, material de índole manuscritos, hay herramientas que ya estaban desde hace algunos años en funcionamiento y que ahora desde los últimos 2 años, con el gran estallido de la inteligencia artificial, se han conocido más masivamente, pero que se estaban usando, algunas de forma experimental. De hecho, hay los sistemas de OCR que nosotros hoy utilizamos con mucha frecuencia con las herramientas de IA, ya estaban en uso desde hacía algún tiempo, solo que se usaban de forma por ahí muy específica, y ahora son los instrumentos con los cuales todos quienes usamos de algún modo los recursos de inteligencia artificial los empleamos ya mucho más desarrollados. Entonces, cuando empezamos con el proyecto de digitalización, que ahí fue cuando nació en 2019 Biblioteca de Estudios Históricos, con la idea de poder digitalizar para luego conformar un espacio en la web que pueda tener la documentación disponible, que por ahora son solo redes sociales, porque no hemos podido asumir el costo económico que significa poder crear una plataforma en internet que almacene toda la documentación que tenemos digitalizada. El sueño es poder hacerlo en alguna oportunidad. Por ahora, los medios son las redes sociales. Claro, a ver, la inteligencia artificial tiene ese lado positivo, tiene su lado que muchos critican, pero desde luego, sí. También eso es lo bueno, porque ha cortado caminos y ha permitido acceder a cuestiones que si no hubiera sido imposible. Vos contabas el caso de fotografías que están a punto de tirarse.
Efectivamente, y también hay, por ejemplo, textos que gracias a textos de gran volumen, que gracias a algunos recursos, algunas herramientas de inteligencia artificial, nosotros podemos procesarlos. Antes nosotros digitalizábamos por ejemplo, material de un archivo periodístico, que por lo general un volumen de un archivo periodístico que reúne los ejemplares de un periódico durante todo el año, que a veces son 2 tomos, eso contiene una cantidad de información, un volumen de información de texto muy grande. Antes nosotros lo digitalizábamos, lo llevábamos a PDF, quedaba en formato imagen. Que se hacía hoja por hoja. Se hacía hoja por hoja, exactamente. Y acá todavía lo seguimos haciendo hoja por hoja, porque tampoco tenemos en la ciudad escáner disponible por el gran costo que significa para poder realizarlo con, digamos, la rigurosidad técnica que utilizan, por ejemplo, bibliotecas de universidades o de otras casas que usan escáner con unos sistemas que permite digitalizar 2 páginas al mismo tiempo y con una columna fija que regula. Y a otra velocidad. A otra velocidad, exacto. Nosotros seguimos digitalizando hoja por hoja. ¿Qué pasa cuando el documento, el texto, es manuscrito? Eso se puede, la inteligencia artificial puede leer, porque a veces es bastante dificultoso cuando te encontrás con una escritura, simplemente con una escritura que tiene una antigüedad de principios de siglo o de fines del siglo XIX, por ejemplo, y esa letra manuscrita se dificulta leerla con facilidad. ¿La inteligencia artificial te permite que eso lo lea y lo traduzca, traducirlo, digamos, o que te lo pase al sistema de lectura actual? Sí, de la gráfica actual. Sí. Hay herramientas de inteligencia artificial que permiten trabajar los siempre manuscritos. Con el escaneo. Siempre con la digitalización previa, es decir, escanearlo previamente, eso es ineludible, y después algunas, la mayoría están accesibles a todas las personas que deseen utilizarlas. Nosotros en algunas oportunidades las hacemos en biblioteca, hemos compartido cuáles nosotros usamos y por qué recomendamos esas, porque digamos, cada una tiene una función por ahí más desarrollada que otra, y hoy, con el avance de los últimos dos años de uso de esas herramientas, lógicamente se van enriqueciendo, y algunas herramientas, digamos, como pueden ser ChatGPT o Claude, entre otras, van incorporando estas herramientas que antes estaban para un uso aislado, ¿no es cierto? Se usaban individualmente, ahora ya ellos se han masificado y están disponibles, y muchas veces en este tipo de herramientas de inteligencia artificial que son sumamente básicas y accesibles, digitalizando un documento, la herramienta lo traduce a un texto editable, ¿no? Que esa es la clave, porque nosotros en realidad estas herramientas nos permiten que en un volumen, por ejemplo, en un tomo que tiene 100 periódicos encuadernados o reunidos en un mismo volumen, o 50 periódicos, nosotros podamos encontrar dentro de ese volumen, por ejemplo, una cita que se refiera a Ramón N. Porati, con el solo hecho de haberle pasado la herramienta de OCR que permite identificar el texto y hacer que el texto sea editable. Entonces nos ayuda muchísimo, y nos permite incluso una tarea que nosotros antes las hacíamos manualmente, que era la de conformar el catálogo de temático del contenido del volumen. Eso lo hacíamos en forma manual, lo hicimos durante muchos años en el diario. Cuando hablas hicimos, ¿a quién te referís vos y quién te acompaña en esa tarea? Bueno, en cuanto al proyecto de digitalización, nosotros empezamos en el diario 9 de julio con un proyecto de digitalización que surgió en el año 2001, a partir de un proyecto que se había conformado con el apoyo de ADEPA, y ahí se trabajó en la digitalización de una parte del archivo del diario, y se creó una plataforma que se llama Crónicas 9 Juliense, que está disponible en la web y que tiene notas, material periodístico. Ahí, por un lado, trabajamos
en este caso con un diseñador, con Martín Rodríguez, fue quien conformó la plataforma, y con Ana Inés Escandizo, que fue quien lideró el proyecto. El proyecto tuvo 2 periodos de desarrollo, los años 2021 y 2022. Después, de Biblioteca de Estudios Históricos. Claro, porque tenemos una cosa es el 9 de julio, la digitalización del diario, del diario. Hay que ir al diario y ahí vas a encontrar en Crónicas 9 Julienses todo eso. Sí, en la plataforma de Crónicas 9 Julienses hay, digamos, incluso páginas digitalizadas, escaneadas, que son muy interesantes como para poder... ¿Y la de Biblioteca de Estudios Biblioteca de Estudios Históricos es un trabajo mucho más por ahí solitario. Cuento con el apoyo de Nati, de mi esposa, que es quien me da una mano muy grande en todo el trabajo, que es un trabajo que siempre lo realizo con tiempo que le pertenece a ella, ¿no? Porque son en los tiempos en los cuales yo no realizo mi trabajo formal, no es en horario de trabajo, entonces puedo dedicarle a la mañana temprano o a la noche, cuando ya termine las tareas, digamos, de mi trabajo formal, dedicarle a esto que yo lo tomo, digamos, intento desarrollarlo lo más profesional posible, pero para mí es un hobby, en cierta manera. Te gratifica porque me genera una gran gratificación. Y a quienes nos está escuchando, ¿cómo debe buscar para acceder a ese material? En las redes sociales, como Biblioteca de Estudios Históricos de 9 de Julio, tanto en Facebook como en Instagram. Nosotros, cuando nos escriben, ahí está incluso un celular, muchas veces existe material que no está volcado porque es un material específico, pero pueden escribirnos y con muchísimo gusto les respondemos y le enviamos material digitalizado. Si está la mayoría del material que tenemos está digitalizado, es decir, cada vez que alguien nos pone digamos un material para que lo cuidemos, la primera tarea es digitalizarlo. A la pregunta que me habías hecho al principio, digamos, si me da más tranquilidad que esté preservado en mi casa o no, en realidad no es una cuestión de tranquilidad, sino que es un tema muy complejo, la del patrimonio histórico en 9 de julio. En todo el país, me parece. Por lo menos en la Argentina, vamos a hablar. Creo que en todo el país. Y la realidad es que no siempre en determinados sectores, en determinados lugares, en determinados espacios, está tan al alcance de las personas, claro, que se puedan, es decir, yo con las limitaciones de mi tiempo me resultaría difícil poder trasladarme a otro lugar para poder contestar a alguien que necesita determinado material. Como todo ese material ha sido a lo largo de... Yo empecé a investigar a los 13 años, entonces son, digamos, casi 30 y tantos años, por no decir casi 40, de reunir material. ¿Y no sentís que es una tarea a veces que se torna inabarcable? Desde luego, completamente. Mira, yo te había convocado porque quería hablar, porque se nos acaba el tiempo justamente, de lo que fue el itinerario histórico sobre la avenida Cardenal Pironio, que tenía 8 estaciones, que hiciste el sábado último, y sobre el tema de transporte al principio de lo que era la aldea de 9 de julio, una aldea en formación, aquel servicio de diligencia que había. Pero no tenemos tiempo. ¿Te puedo comprometer para que podamos hablar de esto en algún otro día que vos quieras? Con mucho gusto, o sea, no quiero decirte el próximo jueves, porque por allí te comprometo y no es la intención, sino que vos me digas, bueno, y yo después lo anunciaré a los oyentes, tal día puedo estar y hablamos media hora. Con muchísimo gusto. De estas cuestiones, porque para eso te había convocado, pero el tema... Nos llevó por otro camino. Felizmente también nos llevó por otro camino. ¿Puede ser así, Héctor? Con muchísimo gusto. Gracias por esta visita. Muchas gracias. Héctor.